Y vamos a hablar un poco ahora de economías y finanzas, ¿no? Lo que dejó también el resultado de esta elección de medio término, de estas PASO. Estamos en comunicación con la licenciada Paula Macchi para hablar justamente de este tema. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Bueno, ¿cómo repercutió la noticia, el resultado de estas PASO justamente en el ámbito financiero? Bueno, en el día de hoy tuvimos importantes subas, principalmente los titulares hacían foco, ¿no?, en esta noticia de subas en empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, con subas que han alcanzado aproximadamente el 17% en algunos casos, en algunas empresas. Lo mismo con el rendimiento de los bonos soberanos globales, que tuvieron buenos resultados en la jornada de hoy. La realidad es que la jornada financiera fue gloriosa, te diría, Mariana, lo que marca también una mezcla de sabores en esto de que dentro del seno del gobierno, del oficialismo, se debe estar viviendo por estas horas un aire bastante denso, pero por otro lado tenemos un alivio desde lo que es el mercado financiero y también el cambiario, porque había, antes de conocer por supuesto los resultados, bastantes incógnitas sobre lo que podía pasar en el día de hoy, lunes, después de conocer los resultados. Y finalmente, si estamos hablando, por ejemplo, de lo que fue el dólar blue, nos encontramos con una baja bastante importante, contundente. Claro, significativamente después de lo que había sido semana anterior, con un dólar que llegó a los 187 pesos, ¿no? Claro, acá en Mar del Plata llegó a venderse a casi 190, entonces eso, por supuesto, enciende todas las alarmas, y no lo digo simplemente por aquellos que puedan ahorrar en dólares, ¿no? Lo digo en términos generales porque este tipo de desfasajes que suele haber en los tipos de cambio, lo que hace es desordenar la economía, ponerle otro precio de la noche a la mañana a la economía, que los exportadores no quieran liquidar, que los importadores quieran importar más, pero que no se le dejen, digamos, se empieza a armar un circuito bastante complicado que impacta directamente sobre las personas, claro, aunque no tengan capacidad de ahorro en dólares, ¿no? Por eso quiero decir que es también importante, aunque uno no pueda comprarlo. Y la semana pasada lo que se vio, como decís vos, fue una suba muy importante, que en el día viernes tuvo una baja, no se sabe si tal vez por alguna llamada que hayan hecho desde el gobierno, alguna mano amiga que haya podido intervenir desde los dólares alternativos financieros, como es el dólar MEP, por ejemplo. Ahí hay una operación que se hace donde se puede inyectar dólares al mercado informal y de esa forma abastecer la demanda de cobertura que había hasta el viernes y, bueno, llegar al domingo. Pero lo que sucedió es que el mercado reaccionó de forma favorable a los resultados y en el día de hoy vimos una baja de este dólar blue, por ejemplo, ¿no? Paula, ¿y cuánto puede influir, crees vos, este resultado en lo que sería un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Sí, eso es uno de los desafíos que tiene Martín Guzmán de acá en adelante, si es que, por supuesto, continúa siendo ministro, ¿no? Porque también hay muchos rumores sobre cambios en el gabinete. Al día de hoy, Alberto Fernández se ha esforzado por reforzar estas figuras, ¿no? Entre ellos Martín Guzmán, también Culfa, Santiago Cafiero, que entre los más objetables podríamos decir. Pero la verdad es que es uno de los objetivos principales, que el gobierno tiene que cerrarlo de la manera que sea. Pero bueno, allí también el Fondo Monetario en general pone el ojo sobre las cuentas fiscales, ¿no? Y en este sentido, te puedo contar, Mariana, que en este primer semestre las cuentas se han ordenado, ¿no? Y gracias tal vez a los ingresos que hubo por la supersoja, ingresos por impuesto extraordinario, por recortes que hubo también en gastos, ¿no? Claro. El gasto COVID 2020 no fue el mismo este año. Entonces, si ahora se va a empezar a inyectar más dinero en la economía, mucho más como para poder asegurarse las elecciones de noviembre, ahí puede haber algún desajuste en las cuentas donde el FMI esté nuevamente poniendo el ojo y poniendo alguna nueva condición, porque se hablaba de un acuerdo con algunas generalidades, algo ya cerradas, claro, de forma informal, ¿no? Y queda para el gran tema pendiente, que es corregir la inflación, que creo que ha afectado y mucho también en el momento de decidir el voto para muchos electores. Totalmente, porque inflación, si hablamos de inflación,
hablamos de la corrida de precios diaria que notamos y que en general, si tenemos que justamente hablar en términos generales, ¿no? Estamos hablando de 10% de diferencia de brecha que hay entre precios y salarios. Entonces, eso es algo que sin duda hay que corregirlo. Ahora se está hablando, por ejemplo, bueno, en realidad no se está hablando, sino que el gobierno ya oficializó el llamado para rever el salario mínimo, paritarias que se van a volver a abrir para alcanzar este 45%. Es una corrida que no termina nunca. Se cree que el sendero podría continuar siendo con una tendencia, ¿no?, hacia la baja de la inflación, pero es bastante complejo de resolver el tema. Lo sabemos bien todos los argentinos que vivimos con la inflación todos los días, intentando que el poder adquisitivo lo emparde. Pero bueno, lo cierto es que es un problema, es un desafío hacia adelante bastante importante, y en este caso, siempre que hay pesos también, que se ponen pesos en la economía, además de ver si impactan en la inflación, bueno, también otro de los problemas es que se vayan al dólar, ¿no? Y con esto es ese mismo circuito del que estamos hablando, con lo cual también algunas medidas respecto de tasas para instrumentos en pesos sería importante que se pueda tomar. Bien, muchos interrogantes sin duda quedan abiertos. Paula, queremos agradecerte mucho por esta comunicación, por tu análisis. Gracias a ustedes, Mariana. Buenas noches. Buenas noches.